Bueno, continuamos con movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a ver cómo es que se calcula la velocidad en el MRU. Es bien sencillo. Para eso nosotros tenemos que ver la definición de velocidad. Definición de velocidad es esto de acá. Ya lo hemos visto antes. Velocidad es igual a cuánto se ha movido en un determinado tiempo. Y el cuánto se movió, a eso se le llama desplazamiento y se representa con delta X, ¿verdad? Sobre el delta hemos dicho que esto significa diferencia, ¿verdad? Entonces, a ver, antes de pasar esto de acá, veremos esto de aquí. Nosotros tenemos una posición final y una posición inicial, ¿verdad? Entonces, si nosotros restamos posición final menos posición inicial, lo que tenemos como resultado es el desplazamiento, es el delta X. Entonces, delta X va a ser igual a posición final menos posición inicial. ¿Sí? Nosotros podemos darnos un ejemplo. Por ejemplo, si la tortuga empieza en el punto 3 y termina en el punto 5, entonces en el punto 8 le pondremos en el punto 8, entonces ¿cuánto se ha movido? Pues nosotros fácilmente podemos deducir que se ha movido 5, ¿verdad? 5 metros. Y si lo hacemos con fórmulas nos va a dar lo mismo. Nos va a decir que delta X, o sea, su desplazamiento va a ser posición final 8 menos posición final menos posición inicial. Y la posición inicial es 3. Entonces aquí nos dice delta X es 5, ¿verdad? Entonces así se aplica el delta X, es el desplazamiento, es cuánto se ha movido. Ahora todo esto es en un determinado tiempo. La velocidad es cuánto se mueve en un determinado tiempo, porque no es lo mismo, por ejemplo, moverse 5 metros en 2 segundos que moverse 5 metros en una hora, ¿verdad? En una hora sería mucho más lento, estoy moviéndome muy lento. Entonces esta delta t es exactamente lo mismo. Delta, esta letra, significa cambio. Aquí estamos viendo la posición, me dice delta x, me está diciendo la posición ha cambiado desde 3 hasta 8 y ese cambio son 5 unidades, ¿verdad? Ahí está. Lo mismo va a pasar con el tiempo. Por ejemplo, a este tiempo inicial, en el momento inicial, yo voy a decir que empezó en el minuto 4 y su tiempo final terminó de moverse en el minuto 6. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Pues delta t, lo mismo, va a ser t final menos t inicial. Siempre va a ser de esta forma, final menos inicial. Entonces, yo si calculo aquí, delta t va a ser t final, que es el minuto 6, menos t inicial, que es el minuto 4. Entonces el delta t o el cambio de tiempo o la variación de tiempo, que es lo mismo, sería 2. Y sí, ¿verdad? Si empezó en el minuto 4 y terminó en el 6, ¿cuánto cambió el tiempo? Pues cambió 2 minutos. Entonces, para este caso de esta tortuga, por ejemplo, la velocidad sería delta x en este caso sería 5, sobre delta t. En este caso delta t sería 2, el cambio de posición sobre el cambio de tiempo, ¿verdad? Y de aquí yo puedo deducir que la velocidad va a ser 5 entre 2 es 2,5. ¿Qué cosas? Metros por, en este caso puse minutos, entonces lo dejaremos en minutos, porque una tortuga no se movería 2,5 metros por segundo, ¿verdad? Muy bien, entonces esta es la forma de calcular la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a ver un par de ejemplos y yo creo que con esto va a quedar más claro. Miren, por ejemplo, queremos hacer un viaje desde Cochabamba hasta La Paz. Entonces aquí está todo el recorrido, pasamos por Oruro y llegamos a La Paz, ¿verdad? Y este es un viaje de 378 kilómetros. Entonces en este viaje vamos a tardar, no sé, ¿cuánto se podría tardar en un viaje? Pueden ser unas 7 horas. Entonces en este viaje vamos a tardar 7 horas. Por lo tanto, ¿cuál será la velocidad de este automóvil que empezó a viajar? ¿Cuál será la velocidad de este automóvil cuando ya está empezando a moverse, está empezando a seguir este camino? Muy bien, entonces nosotros vamos acá y empezamos a hacer nuestros cálculos. La velocidad es igual a la variación de la posición, es decir, delta x, es decir, desplazamiento es lo mismo, sobre delta t, es decir, sobre variación del tiempo. Seguimos, vamos paso a paso. El delta x es cuánto ha cambiado la posición, y eso es posición final menos posición inicial, siempre en ese orden, final menos inicial, sobre delta t, que es lo mismo, tiempo final menos
tiempo inicial. Muy bien, seguimos. La velocidad, entonces, en este caso, ¿dónde estamos empezando? En Cochabamba. No le estamos poniendo una medida, ¿verdad? Entonces nosotros, o sea, nuestro sistema de referencia va a empezar en este punto, en Cochabamba. Cochabamba va a ser nuestro punto cero. Por lo tanto, nuestra posición inicial va a valer cero. Y nuestra posición final, ¿dónde hemos terminado? En La Paz. ¿Y qué tan lejos estaba La Paz? Pues a 378 kilómetros, ¿verdad? Entonces, la posición final va a ser el punto 378 menos la posición inicial, que va a ser el punto cero. Porque yo estoy empezando a contar desde acá, no estoy empezando a contar desde acá, ¿no ve? No, estoy empezando a contar desde acá, desde Cochabamba, desde el punto donde yo estoy empezando a moverme. Muy bien. Ahora el tiempo más o menos igual se va a analizar de esa forma. Tiempo final. Hemos dicho que vamos a tardar 7 horas. ¿En qué momento yo he empezado a controlar el tiempo? Pues en el momento en que yo parto, ¿verdad? En ese momento empieza a correr el cronómetro y al llegar a La Paz van a ser 7 horas. Entonces, el tiempo final significa el tiempo cuando yo llego a mi destino, en el momento final va a ser 7 menos el tiempo inicial, es decir, el tiempo en el momento en que yo estoy partiendo, que va a ser 0, ¿verdad? Entonces ahí tenemos eso, esa operación. 378 menos 0 sigue siendo 378 y 7 menos 0 sigue siendo 7. Entonces, nosotros vamos a hacer ese pequeño cálculo y vamos a poner 378 dividido entre 7. Y eso va a ser igual a 54. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad? Pues este 378, ¿en qué unidades estaba? Está en kilómetros, ¿verdad? Aquí está en kilómetros. Y este 7 está en horas. Ahí está en horas. Entonces va a ser 54 kilómetros por cada hora. Esa es la velocidad del automóvil. Muy bien. Espero que se haya entendido y en el siguiente video vamos a hacer un par de ejemplos más.